Reducción de la calidad crediticia de los Estados Unidos. Estas son muy malas noticias para el país. Vamos a ver las 3 supuestas soluciones y cómo tú te puedes hacer rico en todo esto que está sucediendo. Voy a darte lo último que pasó esta semana en cuanto a la calidad de la deuda de los Estados Unidos y cómo tú puedes continuar construyendo riqueza. Ok, para los que no saben, existen múltiples compañías. En este caso vamos a hablar de Moody's Analytics, que es una de las compañías más respetadas cuando se habla de medir la calidad de la deuda de los países. Y Moody's Analytics esta semana hizo una reducción de la calidad de la deuda de los Estados Unidos. Y voy a tratar de simplificártelo comparándolo con el crédito personal de un consumidor en Estados Unidos. Hay más de 200 agencias de reporte de crédito, pero hay 3 fundamentales: Experian, Equifax y TransUnion. Y cuando un consumidor tiene mucha deuda o mucha utilización en su deuda personal, el crédito baja. Y cuando el crédito baja, algo más sucede, y es que los futuros intereses aumentan. ¿Por qué? Porque al tú tener más utilización de deuda, por estadística, se conoce que tú tienes altas probabilidades de no pagar. Y entonces, al tú ser una alta probabilidad de no pagar, tú representas más riesgo para los bancos. Y entonces incrementan los intereses para las deudas que tú vayas a obtener. Y prácticamente eso es lo que le sucedió a Estados Unidos esta semana. Te explico. Estados Unidos continúa agregando billones y billones de dólares en deuda. Ya tiene más de 30 trillones de dólares en deuda. Y esta semana Moody's Analytics salió y confirmó que la calidad de la deuda de los Estados Unidos había empeorado, haciendo que los intereses a nivel internacional o el valor de la deuda de Estados Unidos tenga menos peso. Estos son malas noticias para Estados Unidos. Y hasta el momento habían 2 posibles soluciones a este problema. En este caso planteada por Trump o por la presidencia que hay en este momento. Solución número 1: incrementar los impuestos. O sea, recaudar más dinero. Ya sea porque aumenta la producción o simplemente porque se aumentan las tarifas de impuestos. Porque al aumentar los impuestos, o sea, lo que se colecta por parte del gobierno, pueden utilizar ese dinero para pagar la deuda. Pero sabemos que por los últimos 16 años, esa no ha sido muchas veces la política. Voy a explicarte más o menos el contexto de lo que te estoy diciendo. Pero además de eso, la segunda opción es reducir el gasto. Pero a pesar de que tuvimos a Dodge, o sea, el departamento de Elon Musk, que se encargó de revisar las cosas del gobierno y se pudo reducir el gasto de 2 a 150 o algo así. El gobierno gasta y gasta y gasta y gasta. No vamos a decir ni siquiera si correcta o incorrectamente, simplemente gasta. Entonces, alternativa número 2 de que se gaste menos no es una posibilidad en la que nadie tenga esperanza. La alternativa número 1 en que se incrementen los impuestos no es una alternativa que, al menos con la presidencia actual, sea posible. Y entonces sale Ray Dalio, que es uno de los economistas más importantes a nivel mundial. Sale Ray Dalio y dice que hay una tercera alternativa, y es imprimir más dinero. Y voy a explicarte por qué esta es negativa, pero lo más importante, por qué esta es posiblemente la única solución con altas probabilidades de que suceda. Ok. Obama hereda una economía que toma y estaba en pedazos cuando la burbuja inmobiliaria. Y entonces hubo que empezar a dar estímulos y programas y etcétera, etcétera, para levantar la economía. O sea, etapa inflacionaria. Después viene Trump y hace reducciones de los impuestos para aumentar la producción, pero también
crea una etapa inflacionaria con mucho menos repercusión que la que tuvo la del COVID, porque fue un caso aparte, pero etapa inflacionaria. Viene Biden con la etapa del COVID y ahí creo que fue la etapa inflacionaria que más o menos todo el mundo reconoce, porque se imprimió más dinero de lo que se había impreso en los últimos 40 años, dando como resultado otra etapa inflacionaria. Y ahora entra nuevamente Trump, que tiene políticas de crecimiento económico, pero que eso viene amarrado con la posibilidad de inflación. ¿Por qué? Porque dos cosas importantes que hemos visto de Trump hablar y hablar y hablar y hablar, sin que me digas que te gusta o no te gusta Trump. Ese no es el punto, es lo que él habla. Es reducción de los impuestos y aumento de los aranceles internacionales. Esas dos cosas, para no entrar en el tema de inmigración, vamos a hablar de impuestos, reducción de los impuestos y aumento de los aranceles. Esas dos cosas por sí solas son inflacionarias. ¿Cómo? Reducción de los impuestos históricamente se conoce como algo que incrementa la producción, que sin duda alguna es importante que suceda. Es la razón por la cual económicamente Estados Unidos es el país número 1. De lo contrario, se convierte esto en un comunismo, donde simplemente estamos compartiendo y nadie toma riesgo para crear una compañía. Reducción de los impuestos. Y lo otro es los aumentos de los aranceles. Cuando tú aumentas el precio que le cobras a los otros países por traer sus productos a Estados Unidos, inmediatamente tú incrementas el costo de los productos, haciendo que tengamos inflación. Entonces, van a ser alrededor de 16 años donde, con etapas de menor peso y etapas de mucho mayor peso, como durante el COVID con Biden, estamos en inflación. Y dice Ray Dalio, la única forma que es posible utilizar para estimular la economía, por ponerlo de alguna forma, es continuar imprimiendo más dinero. Y esto lo está diciendo uno de los economistas más importantes de todo el mundo. Ahora, ¿cómo tú decides cuál de las tres tú crees que va a ser la correcta? ¿Que el gobierno va a dejar de gastar? No lo creo. ¿Que van a aumentar los impuestos con Trump? No lo creo. ¿Que van a imprimir más dinero? Esta es la posibilidad que dice Ray Dalio que va a ser la correcta, y creo que es posible. Y entonces, ¿cómo tú, en un proceso económico donde va a haber más inflación, va a haber más impresión de dinero, va a haber más inflación, tú puedes continuar construyendo riqueza? Los únicos en un proceso de inflación que construyen riqueza son los que tienen activos. En este caso, acciones en la bolsa de valores, negocios o bienes raíces. Y adivina qué, para cualquiera de esas tres cosas, y pueden haber otros métodos, pero esos son los tres más populares. Con cualquiera de esos tres activos, si tú eres dueño de esos tres activos o de alguno de esos tres activos, en un proceso de inflación tú te haces más rico. Y por lo tanto, si tú quieres invertir más dinero en la bolsa, si tú quieres invertir más dinero en tu negocio, crecer tu negocio, o tú quieres tener más propiedades para en un proceso de inflación continuar haciéndote más rico, como el que compró una casa en el 2019 en $200,000 y hoy vale $500,000, esa persona en 5 años hizo $300,000 de plusvalía por simplemente un proceso inflacionario. Tú puedes hacerlo con crédito negocio 0% de interés. Mira la clase de abajo, vas a aprender cómo tener tus primeros $50,000 a 0% de interés, y de esta forma tú protegerte y crear riqueza en cualquier momento económico. Dale, familia. Bye bye.